Buenas tardes, gracias por venir y gracias por conectarse, a todos, a todas. Vamos a continuar con este ciclo que arrancó ya en el 2015, conversando de nuestra fauna junto a la Sociedad Zoológica del Uruguay. Y hoy le toca a David Ortiz Villatoro, que está acá a mi lado. Muchas gracias, David. Que nos va a hablar sobre modelos de distribución de dos especies de tarántulas en una ventana temporal de 24 años en Uruguay. Así que espero no tardar 24 años en dar la conferencia, que sea un poquito. Espero lo mismo. Mucho gusto y bueno. Muchas gracias, Martín. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les voy a hablar sobre un trabajo que hicimos, que fue para relacionar con otro trabajo que se había hecho previamente, ¿sí? A finales de los años 90. Entonces, bueno, arranquemos. Los inicios de este trabajo, bueno, se dieron entre finales del año 96 y principios del 97. Empezó a tomar forma lo que sería el proyecto de Bicho Torito. Este proyecto estudiaba, entre otras cosas, la relación depredador-presa de dos especies de tarántulas en las praderas del Uruguay con lo que es el bicho torito, ¿sí? En realidad lo que se quería hacer era estudiar específicamente las tarántulas, pero al estudiar esta relación también tenía una impronta de lo que es esta especie que funciona como plaga en las praderas del Uruguay, alimentándose de las raíces de los pastizales. Entonces, bueno, entre el 98 y el 2000 se empezó la fase de campo de lo que es el proyecto Bicho Torito original, ¿sí? Y en el año 2005 se realizó la publicación en el Journal of Natural History, que se llama Ecology and Behavior of Tarantulas, Eupalestrus weihenbergi, and Acanthoscurria suina from Uruguay. Este trabajo es el que sirve de base para el proyecto nuestro de Bicho Torito 20 años después. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de esta? Bueno, primero que todo, dos especies de tarántulas de las praderas del Uruguay. Acanthoscurria cordobensis, actualmente, en ese momento era Acanthoscurria suina. Este es un hermoso macho de Acanthoscurria, que lo que hace es, cuando es una postura defensiva, ¿sí? Lo que hace es levantar el primer par de patas y los palpos y mostrar los quelíceros. Una actitud demostrativa para tratar de ahuyentar a cualquier posible depredador, ¿sí? Es esto lo que hace, básicamente, levanta las patas y trata de morder con los quelíceros. En algún momento, en algunos casos, podemos ver hasta algunas gotas de veneno que salen de los quelíceros. En este caso no. Pero esta es una postura defensiva. La segunda especie es Eupalestrus weihenbergi. Es este macho, ¿sí? En este caso, tiene una postura, si la vemos a simple vista, es parecida, ¿sí? Solo que en este caso, las patas que levanta es el cuarto par de patas y el abdomen, ¿sí? Hace una postura como si estuviera simulando a lo que hace Acanthoscurria. Y acá vamos a ver cómo levanta el abdomen y cómo levanta el cuarto par de patas. Bueno, y por último, la especie de bicho torito, que es Diloboredus abderus. ¿Sí? Es este bicho todos conocemos porque tiene una distribución bastante amplia. Y los investigadores de la campaña del 2000. Bueno, estos son grandes protagonistas.
Podemos ver ahí a los que conocen de arañas, a Fernando Pérez Miles, Antonio Miñone, que ya no está trabajando con arañas, a Tito, que fue el conductor, muy querido, en paz descanse, Carlos Toscano, y el famosísimo, ausente desde hace mucho tiempo, en el circuito de las arañas, Fernando Costa, porque se jubiló. Bueno, y como cualquier trabajo de campo, siempre el equipo tiene que ir en auto, camioneta, lo que sea, y recorrer muchísimos kilómetros y obviamente realizar trabajos manuales, muchas veces muy duros. En ese momento, la única forma de encontrar que las arañas estaban, además de empezar a buscarlas, encontrar el agujero, era excavando y confirmando que la especie de araña era una de estas dos, ¿sí? Era ya sea Eupalestrus o Acanthus curri. Bueno, las fotos normales, recorriendo muchísimos kilómetros de lo que es el Uruguay, ¿sí? Y bueno, obviamente también disfrutando un poco de lo que es el paisaje y comiendo algún que otro asadito. ¿Y si revisitamos Bicho Torito en algún momento? Y bueno, nadie dijo que no. Entonces, ¿cuál fue la premisa que tuvimos para empezar este trabajo? Bueno, cada vez salimos a buscar en la época reproductiva, salimos a buscar machos de Eupalestrus y Acanthus curria, cada vez encontramos menos. En algún momento se encontraban muchísimos y muy cerca de Montevideo. Sin embargo, cada año que vamos, encontramos cada vez menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues es importante, ¿por qué revisitar este trabajo? Bueno, son muy pocos los trabajos que contemplan una ventana temporal amplia, digamos, para la vida del ser humano, obviamente. Y que se pueden comparar teniendo en cuenta y utilizando la misma metodología de un trabajo anterior. ¿Sí? Y gracias a esto, podemos realizar análisis y comparar si durante la escala temporal se ha afectado la distribución. Bueno, y como ya dijimos, tenemos evidencia empírica que cada año se dificulta más encontrar machos, principalmente cerca de Montevideo, ¿sí? En lugares donde en algún otro momento fueron bastante, eran muy numerosos. Bueno, entonces, y así es como empezamos el proyecto Bicho Torito 2.0, Bicho Torito segunda parte. Durante las últimas décadas, los ambientes naturales de Uruguay, principalmente lo que son los pastizales y las praderas, han sido intensamente modificados debido a la agricultura, la forestación, en este caso, y la urbanización, entre otros factores. ¿Sí? En otros países es la deforestación, acá es la forestación. ¿Sí? En consecuencia, habiendo estudiado la presencia, teniendo todos los datos de presencia específica, ¿sí?, de las libretas de campo, de Acanthus curri y de Eupalestrus, decidimos revisar y hacer una nueva campaña y revisitar todos esos mismos lugares, ¿tá?, con una campaña que realizamos en 2022. El nuevo equipo, Fernando Pérez Miles repite, y bueno, Esteban Rusi, otro compañero que está en Rocha, Victoria Arias, Laura Montes de Oca y su servidor David Ortiz. Bueno, para los métodos, como ya les dije, queríamos repetir exactamente los mismos métodos que se utilizaron en la campaña de 98-2000. Entonces, gracias a que teníamos a Fernando ahí, que había hecho todos los muestreos también en el 98, ¿sí?,
Revisamos lo que fue la campaña original, revisamos toda la libreta de campo. Bueno, a partir de eso, hicimos una base de datos con todos los sitios que habían sido muestreados, todas las estaciones de muestreo. ¿Tá? Entonces, como en ese momento era libreta de campo, ruta 1, kilómetro 40, y ahí había Upalestrus o ahí había Cantoscurria, bueno, fuimos y mapeamos todo eso, hicimos una base de datos que después, con esos datos mapeamos todas las Eupalestrus y Acantoscurria que se habían encontrado en ese momento. Separamos avistamientos de estaciones de muestreo, ¿sí? Y gracias a esa base de datos, bueno, dijimos, con esta información tenemos suficiente como para empezar la campaña. Entonces, los muestreos los realizamos en la misma temporada reproductiva, entre febrero y abril, en la misma época que se hicieron los muestreos originales, ¿sí? Ya que en esta época es mucho más frecuente ver machos caminando, ¿sí? En busca de hembras. Recorrimos, al igual que en la primera campaña, aproximadamente 6.000 kilómetros de carreteras del Uruguay, ¿sí? Parando estaciones de muestreo cada 20 o 30 kilómetros, y además recorriendo a una velocidad de 60 kilómetros, ¿sí? Esto era para, si encontrábamos algún bicho caminando, parábamos, confirmábamos qué especie era y seguíamos. Entonces, acá vemos el mapa de Uruguay y todos estos puntitos negros, ¿sí? Que vemos acá son todas las estaciones de muestreo en las cuales paramos a revisar si habían cuevas de tarántulas. Tuvimos un total de 142 estaciones de muestreo en todo el Uruguay. Y bueno, como ya les dije, las rutas se recorrían a una velocidad baja de 60 kilómetros por hora, ¿tá? Para confirmar los avistamientos. Vale decir que a esa velocidad daba tiempo de ver un bicho más o menos a unos 40, 50 metros, a orillar la camioneta y parar. A veces teníamos tráfico y obviamente veíamos el bicho caminando, tratábamos de tirar el auto, salíamos corriendo y algo que a veces nos pasó un par de veces al menos, nosotros cuando pasamos veíamos el bicho vivo y cuando llegábamos el bicho ya no estaba vivo. Y básicamente esto era lo que veíamos día tras día de la campaña de Bicho Torito, ¿sí? Recorriendo las carreteras del Uruguay. Y obviamente, como les decía, parando a 20, 30 kilómetros. Pero, ¿qué fue lo que encontramos después de todo? Primero que todo, como ya les había dicho, la campaña del 2000 se realizaron avistamientos, al igual que en esta campaña. Bueno, en ese momento, Acantoscurria cordobensis tuvieron 20 avistamientos y de Eupalestrus weinbergi 44. ¿Sí? Y bueno, como les decía, a veces veíamos esto cuando pasábamos y cuando bajábamos del auto y llegábamos, encontrábamos a esto. ¿Sí? Importante, ¿sí? Nosotros si veíamos un bicho muerto también parábamos, porque también es un dato, ¿tá? Que podíamos confirmar por el bulbo qué especie era. ¿Sí? Bueno. Y en la campaña de 2022, lo que encontramos fue que a Cantoscurria cordobensis únicamente encontramos 8 avistamientos en todo el territorio. ¿Sí? Mientras que de Eupalestrus weinbergi encontramos 46. O sea, vemos que en relación Eupalestrus no cambió mucho, más hubieron 2 más, pero se mantiene la relación. Mientras que de Acantoscurria sí tuvimos una baja considerable en lo que fueron los avistamientos. Bueno, y además de los avistamientos teníamos también las estaciones de muestreo. Cuando bajábamos, cuando parábamos e íbamos a las estaciones de muestreo, lo primero que hacíamos era verificar dónde hubieran cuevas de tarántulas. Una vez que teníamos confirmada que era una cueva, sacábamos este aparatejo, boroscopio,
¿sí? Lo introducíamos en la cueva y esperábamos ver esto. Y todas las estrellas se alineaban, ¿sí? Todo nos iba bien y había tarántulas. Esto era lo que veíamos y esto era la confirmación, ¿sí? Y ahí se podía distinguir también qué especie. Vale decir que, obviamente, no en todas las estaciones de muestreo encontrábamos bichos, ¿sí? Pasábamos alrededor de 15 minutos, ¿sí? 4 personas buscando activamente cuevas de tarántulas. Cuando encontrábamos, ahí buscábamos el boroscopio y veíamos para confirmar la especie. Bueno, los resultados de las estaciones. En la campaña del 2000 se encontraron únicamente en 9 de las 142 estaciones de muestreo presencia de Acanthoscurria cordobensis y de Eupalestus en 31. Y para la campaña del 2000 encontramos de Acanthoscurria en 4 estaciones y de Eupalestus en 18. Ahí sí encontramos una baja considerable, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, las estaciones de muestreo fueron las mismas y si no era la misma, estábamos en un entorno de 1 kilómetro, ¿sí? Donde se había puesto la estación de muestreo original, ¿sí? Esto para poder comparar después en el mapa. Pues ya que teníamos todos estos datos, sí dijimos, bueno, tenemos los datos de la campaña. ¿Qué pasó algo? De la campaña y hasta ahora. Y bueno, vamos a revisar. Pues revisamos lo que está en colecciones, ¿sí? En las colecciones encontramos que datos previos al 2000, teníamos 44 especímenes de Acanthoscurria cordobensis y 68 de Eupalestus weihenberg. Estos especímenes son datos de colecciones que están depositados en la Facultad de Ciencias, ¿sí? Y los datos que tenemos es que el primer espécimen de Eupalestus tiene fecha de 1944 y el de Acanthoscurria tiene fecha de 1955. O sea, tenemos ahí más o menos entre 40, 50 años de datos de especímenes en la colección. Y digamos que después de la campaña tenemos 12 especímenes de Acanthoscurria cordobensis y 55 de Eupalestus. Además de eso, también buscamos en libretas viejas de campo, ¿sí? De que tenía Fernando de datos ocasionales, que más o menos abarcan desde el 85 hasta el 2000. Y en esos datos ocasionales tenemos 20 datos verificables de Acanthoscurria cordobensis, que tenemos la localidad exacta, y 72 de Eupalestus weihenberg. Y esto es antes del 2000. Y en esa misma libreta encontramos que entre el 2001 y el 2023, de datos ocasionales reportados, tenemos 2 de Acanthoscurria cordobensis y 21 de Eupalestus. Y gracias a todos estos datos, ¿sí? Los de la campaña original, los datos de las colecciones, los datos ocasionales, logramos hacer un mapa con todas las localidades en las cuales se registraron, en este caso, Acanthoscurria cordobensis y en este otro mapa, Eupalestus weihenberg. Como ven ahí, los datos de Acanthoscurria fueron 121 registros a partir de 1955 y en el caso de Eupalestus son 359 a partir del 44 y hasta 2023. O sea, para que veamos un poquito más de cerca, estos fueron los registros de Acanthoscurria, que si nos ponemos a ver, principalmente se acumulan en la parte sur del país.
Y durante la campaña del 2000, de nuevo, lo tenemos en el sur del país y algunos datos dispersos al norte del Río Negro. En la campaña del 2022 nos encontramos principalmente en la parte sur y suroeste del Uruguay, con algunos datos, ¿sí?, hacia el norte. Estos datos hacia el norte vamos a hablar un poquito más adelante. Y de los registros de eupalestros, vemos que están dispersos en todo el Uruguay, pero principalmente, ¿sí?, en la parte del oeste del país y en la parte central. En la parte este son más escasos los registros. En la campaña del 2000, como lo tenemos también bastante disperso sobre el oeste y el centro del país, ¿tá? Y acá encontramos lo mismo, con algunos datos bastante dispersos sobre el este. Bueno, a partir de todos estos datos que tenemos, se dividió Uruguay en hexágonos, ¿sí? Gracias a José Carlos. José Carlos es un compañero de facultad, un profesor de facultad más bien, que nos está ayudando con la parte de modelaje, ¿vale? Está aportando muchísimo con la parte de modelaje. Y bueno, una de las cosas que nos dijo, bueno, vamos a tratar de, en lugar de hacer una cuadrícula, hay gente que está trabajando con hexágonos y vamos a ver qué tal nos funcionan los hexágonos. Entonces, por eso dividimos Uruguay en 2.152 hexágonos. ¿Sí? Entonces, a partir de estos hexágonos, se realizó una revisión de los hexágonos que habíamos recorrido en las campañas. ¿Sí? Recorrimos un total de 461 hexágonos y a partir de esos 461 hexágonos donde tenemos registros exactos, ¿sí?, hicimos una extrapolación, ¿sí?, para el modelaje. Entonces, se hicieron modelos de favorabilidad a partir de varios sets de datos. El primero de ellos fue el modelo histórico. ¿Sí? Acá únicamente lo que se registró fue la favorabilidad, ¿sí?, de Acanthoscurria cordobensis con los datos históricos y una serie de variables de suelo, tipo de suelo, tipo de paisaje, bioclimáticas, ¿sí? Y a partir de esto se modeló la favorabilidad. Esta favorabilidad va entre 0 y 1, y acá digamos que lo más blanco es lo menos favorable, ¿sí?, y lo más oscuro es lo más favorable, ¿sí? Según los datos históricos, lo que tenemos es que la mayor favorabilidad para Acanthoscurria, ¿sí?, es sobre el sureste del país, ¿sí? Y estos datos que están acá, estos que están en negro, son los datos que tenemos registrados del 2001 al 2023. ¿Esto porque la favorabilidad la modelamos a partir de los registros históricos para confirmar si estamos encontrando donde es más favorable? Para eupalestros hicimos lo mismo. Con los datos históricos, ¿sí?, vimos la favorabilidad y vemos que acá la favorabilidad es más sobre la parte central, ¿sí?, sur central del país, ¿sí?, pero es relativamente favorable, digamos, hasta un poco al norte del Río Negro, según los datos históricos. Después hicimos modelos de favorabilidad a partir de modelos estandarizados, ¿sí? Fueron todos los registros de la campaña del 2000 y después la comparamos con lo que encontramos en la campaña del 2022.
Acá nos dio una cosa totalmente distinta, ¿sí? Nos dio que la mayor favorabilidad, ¿sí?, según los datos estandarizados del 2000, está sobre el sur y suroeste del país, principalmente, ¿sí?, hacia el oeste del país. ¿Sí? Esto para Cantos Curria cordobenses. Y acá lo que sí tenemos es que la mayoría de los registros que encontramos en la campaña del 2022 caen dentro de esa zona, con algunos registros que caen por afuera de la favorabilidad. Para Eupalestros, los datos estandarizados nos dan que es bastante favorable en la mayor parte del país, con algunas excepciones de áreas menos favorables o no favorables hacia el este. Entonces, a partir de eso se hizo el tercer modelo. Y este modelo es la unión de la favorabilidad que dan los datos históricos con la favorabilidad que dan los datos estandarizados. Eso se une con lógica difusa y lo que nos da un mapa, digámoslo de cierta forma, optimizado de lo que sería la favorabilidad de ambas especies. Para Cantos Curria, vemos que utilizando el modelo, la unión de los dos modelos, casi todos los registros caen dentro de la zona favorable, ¿sí? Esos tres registros no están dentro de la zona favorable, ¿sí?, dentro de lo que sería favorable. Estamos viendo qué es lo que está pasando con esto, si hay un movimiento de la especie hacia el norte, hacia el litoral y hacia el norte, o si realmente puede ser alguna especie críptica que estemos confundiendo de cierta forma con Acanthus curria cordobensis, pero que en realidad sea una especie distinta. ¿Sí? Con el caso de Eupalestus weihenbergi, utilizando la unión de los modelos, tenemos que todos los datos que encontramos, todos los registros que tuvimos en 2022, son registros en áreas favorables. ¿Sí? Este tono de verde es área favorable de 0.5 a 0.8 y lo más verde es de 0.8 a 1. O sea, vemos que están en áreas bastante favorables, con algunas excepciones, obviamente, pero este modelo como que logró explicar muchísimo mejor, ¿sí?, la favorabilidad en ambos modelos, en esta especie. Para ir terminando, encontramos que el modelo de favorabilidad para Acanthus curria cordobensis se mantiene hacia el sur-oeste, a pesar de que existen algunos registros hacia el norte y hacia el litoral. Estos son registros que tenemos que poner mayor atención. Como les decía, son registros nuevos, ¿sí?, son registros que se localizaron en esta campaña, ¿sí? Fernando ha recorrido el Uruguay buscando muchísimas arañas, ¿sí?, y sin embargo Acanthus curria nunca había aparecido tan al norte. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que poner énfasis hacia el futuro para ver qué es lo que está pasando. Mi si amor? de verdad hay una... bien, estoy acá por hacer un la especie se está moviendo hacia el norte o si realmente es una especie que no tenemos registrada, una especie críptica, ¿sí?, que sea muy parecida o igual, digamos, morfológicamente a lo que es Acanthus curria la que cordobensis. usa siempre Héctor. ¿Qué puede ser? Eupalestus weihenbergi, si bien tiene favorabilidad en casi todo el territorio, lo encontramos principalmente hacia el oeste del país. Digamos, si partimos el Uruguay de norte a sur, en el centro, pero está más que todo deja. hacia el oeste. ¿Cómo se llamaba ¿Sí? el hermano de tu amiga, la que vivía
Y lo que sí vimos durante las campañas es que hay una marcada reducción en los avistamientos y registros de Acanthoscurria cordobensis, muy marcada, ¿sí? Y en el caso de Eupalestrus, en las estaciones de muestreo, estamos teniendo una reducción en los registros, ¿sí? Esto puede sugerir que entre esas campañas hay modificaciones ambientales que puedan estar afectando a estas especies. Hola. Algunas otras variables climáticas, porque en algunos modelos que estuvimos realizando, vimos que las ciertas variables climáticas explicaban ciertas distribuciones, cierta favorabilidad. ¿Sí? Sin embargo, hay que destacar que ambas campañas fueron realizadas en épocas que venían de largos periodos de sequías, ¿sí? Y fueron en el mismo espacio temporal, digamos, en la misma temporada, ¿sí? Que se realizaron por lo cual eso no debería de tener una mayor influencia. Bueno, bueno, agradecer primero que todo a la Comisión Sectorial de Investigación Científica, ¿sí? Que fue la que nos dio los fondos para realizar esta investigación, a la Sociedad Zoológica del Uruguay por haberme invitado a dar esta charla, bueno, al museo obviamente, tanto a Laura Montes de Oca como a Victoria Arias, que nos dieron una mano muy grande en lo que fue la fase de campo, ¿sí? Y bueno, a ustedes que vinieron y también a las familias de todos los otros investigadores que muchas veces hacen sacrificios para que nosotros podamos salir al campo a hacer las cosas que nos gustan. Así que bueno, muchas gracias y cualquier pregunta. Muchas gracias.